Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral del primer Seminario Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. El día de hoy, en esta plataforma de Zoom, en la transmisión en vivo a través de las redes sociales de QCA, saludamos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, maestros que hoy se conectan en esta conferencia magistral. Y bien, para iniciar, me gustaría saludar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Quiero saludar al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, rector. Muchas gracias, muy buenas tardes. De la misma forma, saludamos al doctor Cristian Sánchez Jauregui. Él es encargado del despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Y el día de hoy nos acompaña como invitada especial la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Ella es secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal. Bienvenida, doctora. Muy amable, muy agradecida y contenta de estar con ustedes. Muy bien, y pues para dar inicio con esta conferencia magistral, dejaré en el uso de la voz al doctor Cristian Sánchez Jauregui, encargado del despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de QCA. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos, en particular a nuestra invitada especial, a la doctora Irma Heréndira, de la cual ya platicaremos más adelante un poco de su trayectoria, a nuestras autoridades universitarias, representadas principalmente por el amigo y el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Muchas gracias. También un saludo a todos que están en su casa, en su oficina, a los que van en el auto y sobre todo también a los que van en transporte público. Un cordial saludo y gracias por estar con nosotros, por escucharnos y por vernos en esta transmisión. Comentar que en el contexto del 10º aniversario de este Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, se buscó impulsar el primer seminario de investigación sobre temas específicos que tengan que ver con gobierno, políticas públicas y administración pública. Y bueno, el principal objetivo es buscar introducir, contextualizar y abrir el debate público sobre posibles alternativas de solución de ciertos problemas públicos que se enfrenta a la sociedad del siglo XXI. Y en esta ocasión, en su segunda sesión, ¿no? Tenemos, perdón por la expresión, pero una invitada de lujo, ¿no? La cual nos sentimos no solo contentos, sino también muy honrados. Es la doctora Irma Heréndira, que además pues es la secretaria de la Función Pública, que tiene una gran responsabilidad y aprovechamos para felicitar por sus atinadas decisiones, pero sobre todo los universitarios en particular, y este es un caso muy particular, los universitarios nos sentimos muy contentos primero porque, sobre todo los que estamos involucrados en el tema investigativo de temas de transparencia y de combate a la corrupción, bueno, pues somos sus seguidores desde hace muchos años, ¿no? Ha sido leída obligadamente por todos los que estamos en estos temas y además vemos un ejemplo de un ejemplo exitoso de cómo sí se puede combinar la academia, la investigación con la función pública. Y entonces me parece que esta es una fórmula ganadora para que nuestras investigaciones, nuestros proyectos tengan un impacto público y es algo muy importante. Y bueno, el día de hoy tendremos su participación con una conferencia magistral, que es un tema clave en este momento, que tiene que ver con la política de profesionalización de los servidores públicos. Platicando con el doctor Aguilar hace unos días, me decía, sin duda, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que requerimos gobiernos fuertes, con capacidades institucionales amplias, fuertes, para poder enfrentar la incertidumbre como la que encontramos. Y esto no podría funcionar si no tuviéramos, ¿no?, a servidores públicos eficaces, eficientes, ¿no? Y esto, pues obviamente no se entendería si no existiera una política de profesionalización. Y bueno, me parece que este día tenemos un tema clave y esperemos que la doctora nos pueda platicar un poco de esto. Sin más preámbulo, bueno, cedo el uso de la voz. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Cristian Sánchez Jauregui, encargado del despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de QCA. A continuación, dejaré en el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gran honor participar
dándole la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, a la doctora Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta participación en el marco de esta conferencia magistral que, como ya lo dijo Cristian, tiene como marco el primer seminario internacional en gobierno, administración y políticas públicas, que es organizado, como ya lo comentó también él, en el marco de los 10 años de un instituto de investigación en políticas públicas y gobierno de la Universidad de Guadalajara, que a lo largo de esta década vino haciendo contribuciones muy importantes para entender, para comprender, para analizar los diferentes aspectos que tienen incidencia en la política pública, en el gobierno, desde varios enfoques. Recordar que este instituto fue fundado por un maestro de todos quienes estamos en el campo del gobierno, la administración pública, las políticas públicas, todo el interés de lo público en general, y bueno, tomando en cuenta que también yo tengo mis estudios en el campo de la administración pública, las políticas públicas y el gobierno, y por eso me da una doble alegría poder estar el día de hoy. Quiero decirle, secretaria, que nos parece de lo más trascendente esta conferencia, pues no solamente la función que usted desempeña en una secretaría tan importante para la estabilidad de nuestro país, sino además esa voluntad que usted ha manifestado para establecer mecanismos de transferencia de conocimiento de las instituciones de educación superior, de los centros de investigación, como la UNAM en su momento, y en este caso, ahora con la Universidad de Guadalajara, muestra no solamente su responsabilidad en la función pública, sino además muestra su atributo de que el conocimiento científico tiene que ser de utilidad y tiene que incidir en la mejora de las instituciones. Por eso es que, nuevamente a nombre de la Universidad de Guadalajara, del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la universidad, y del mío propio como rector de este centro universitario, la felicito y le agradecemos y le reconocemos. Y también aprovecho para felicitar a nuestro instituto, al trabajo que se ha venido haciendo de manera constante y permanente, siempre poniendo al frente los grandes retos nacionales. Uno de ellos es el que hemos venido haciendo en los últimos años de colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, mejor conocido como CLAD. Nos interesa no solamente qué está pasando en México, nos interesa tener análisis comparados sobre lo que está sucediendo en estos campos a nivel América Latina, y con ello desde la academia poder contribuir a encontrar alternativas para resolver los grandes retos. Un elemento principal que caracteriza a esta tercera década es que, como se ha venido diciendo, estamos en un periodo muy complejo, no solamente por la pandemia, se trata de darle certeza, seguridad, Estado de Derecho, la función esencial de un Estado como nuestro Estado mexicano, y finalmente todo lo que hacemos en el campo de la administración pública y el buen gobierno tiene un impacto directo en los seres humanos. Y ahí es la importancia de poder encontrar esquemas que permitan, por un lado, terminar con procesos de burocracias que no venían atendiendo ni resolviendo problemáticas muy particulares para resolver necesidades de la sociedad en un país que, por cierto, pues es un mosaico de economías, un mosaico de culturas, un mosaico de problemáticas, de tal manera que el servicio profesional de carrera en todo el mundo, de hecho yo tuve el gusto de vivir un par de años en el Reino Unido, donde hay un servicio civil de carrera, un servicio profesional muy consolidado, pues este nos ayuda, entre otras cosas, a atacar la discrecionalidad en la designación de servidores públicos, por ejemplo. Otro caso tiene que ver con atender demandas muy particulares de la ciudadanía, ir
por los fines más altos del Estado, que es gobiernos transparentes, gobiernos eficientes, no solamente desde la práctica institucional, sino además con la eficacia para poder atender problemáticas cada día más complejas. Otro tema asociado con la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y finalmente la ética, esta ética pública que mucho demanda para que el gobierno y la sociedad en su conjunto podamos consolidar nuestro sistema de vida y nuestras instituciones. Por ello, nuevamente entonces le doy la bienvenida, secretaria. La Universidad de Guadalajara es su casa, la Universidad de Guadalajara es su institución y esperamos que este tipo de esfuerzos, este tipo de colaboraciones se vayan consolidando conforme nos lo permita usted. No hay acción más noble ni más justa que aprovechar el conocimiento al servicio de la sociedad. Por eso, nuevamente, felicidades, enhorabuena y vamos a estar muy atentos a escuchar su conferencia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y a continuación pasaremos a la lectura de la síntesis curricular a cargo del doctor Cristian Sánchez Jauregui. Adelante. Sí, muchas gracias. Haré una breve síntesis, ¿no? Obviamente de este amplio currículum que tiene la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, actualmente secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal. Ella desde hace más de una década es investigadora a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue fundadora y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y de la Transparencia de la misma Casa de Estudios. Desde el 2004 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En este momento cuenta con el grado SNI número 3. Digo, todos los que somos investigadores sabemos lo que eso significa y sobre todo el trabajo que significa para llegar a esa distinción. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California, licenciada en Economía por la UNAM, licenciada en Sociología por la UAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma UNAM y cuenta también con una segunda maestría en Ciencia Política por la Universidad de California. Ella es académica, investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también ha sido invitada a impartir cátedra en otras universidades conocidas y reconocidas del mundo, principalmente en Europa, particularmente en París, y en Estados Unidos, particularmente en Washington. Tiene una amplia línea de publicación. Entre los más destacados se encuentra Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre el Estado, mercado y sociedad, editado por Siglo XXI. Encontramos Crisis y rentismos e intervencionismo neoliberal de la banca, editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, entre otros. Ella también, un tema muy importante, la doctora también ha estado en el servicio público y también ha tenido cargos de representación, en el cual estuvo como asambleísta, ¿no?, en la Ciudad de México y entre otras cosas ha sido distinguida por el Premio Manuel Espinosa Iglesias, otorgado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y la Fundación Espinosa Rugarcia, de los cuales son reconocidos académicamente y mundialmente en el mundo, ¿no?, de la academia. Pues no, sin más preámbulo, doctora, pues quisiéramos escucharla y le reiteramos nuestro agradecimiento, nos sentimos honrados y bueno, pues queremos escucharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, en particular. Estoy muy honrada, muy conmovida de esta invitación, porque es una honra para mí volver a la academia en una universidad como la de Guadalajara y además en una institución como el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, una institución de 10, no solamente por los 10 años, la década que celebran, sino precisamente por el gran prestigio que tiene en razón de las contribuciones muy concretas, las contribuciones a la reflexión de los problemas nacionales, como señalaban bien,
y por ello estoy de veras muy, muy agradecida por la organización de esta conferencia, de esta ponencia, y sobre todo le doy las gracias al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas, al maestro Padilla Montes, y desde luego la generosa presentación también a cargo del director de esta institución del CUSEA, del IIPPG del CUSEA, el maestro Cristian Sánchez Jauregui. Les saludo con gusto y preparamos una pequeña exposición que sistematizará los planteamientos que quisiéramos compartir con todos ustedes al respecto de la política de profesionalización del servicio público que desde la administración, bueno, para la Administración Pública Federal, desde el Poder Ejecutivo estamos tratando de lanzar día a día y que se basa precisamente en la generación de una nueva ética pública que camine hacia la integridad. Estos son desafíos muy importantes, el desafío de la profesionalización y de la construcción de la nueva ética pública a través de la integridad en nuestro ámbito público. Así que vamos a compartir con ustedes cuáles son las acciones que hemos estado emprendiendo para transformar esta administración pública nuestra y sobre todo generar, ya les decía, ese producto tan importante que es una nueva forma de pensar lo público, la nueva ética pública. Queremos también aprovechar el espacio para convocar a todos los sectores de la sociedad y sobre todo de una entidad federativa tan importante como la suya, a que se sumen a esta lucha sin tregua contra la corrupción y contra la impunidad que hemos estado empujando sin descanso desde la administración del licenciado López Obrador. Para ello, una herramienta ha sido la profesionalización y esta en México implica reconocer la necesidad de formar un nuevo perfil de servidores públicos conscientes que caminen con una cultura nueva, una cultura de ética vinculada sobre todo a la austeridad republicana, a la austeridad con adjetivos, decimos, no una austeridad en abstracto, sino una austeridad republicana y particularmente una cultura de inclusión y de equidad. Estamos buscando también desde la Secretaría de la Función Pública construir un servicio público respetuoso de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y a la vez también muy consciente del momento excepcional que nos ha correspondido vivir en estos momentos tan desafiantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. La corrupción, nosotros siempre hemos sostenido, es un fenómeno que no es solamente económico, es un fenómeno que no solamente afecta las arcas del Estado, sino que daña su capacidad para brindar bienes y servicios de calidad, que además mina la confianza, que daña la capacidad que debe de tener el Estado para brindar bienes y servicios de calidad. Y pues todas estas mediciones internacionales así lo habían estado demostrando tradicionalmente, porque lo que más daña la corrupción, lo sabemos todos, es el estado de salud de la democracia. Por ello, en todo el mundo se ha generado tanta preocupación al respecto de cómo medir y cómo evaluar los avances en materia de combate a la corrupción. Desde el inicio de nuestra administración impulsamos, por lo tanto, cambios profundos para transformar el servicio público y precisamente recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Creo que hemos tenido logros importantes, sobre todo en esta recuperación de la confianza de los ciudadanos en el gobierno, porque día a día en esta Secretaría de la Función Pública nos visitan ciudadanos, funcionarios públicos de diversos signos, de origen social y de diversos signos en términos de sus posicionamientos políticos. Es decir, nos hemos ganado la confianza no solamente de quienes apoyan al gobierno, sino de los opositores. Aquí saben que en la Secretaría de la Función Pública se analiza con seriedad los casos y que todos estamos trabajando firmemente en la batalla contra la corrupción. La democracia en todo el mundo está en riesgo.
la desigualdad y los actos de corrupción que se han generado se han reflejado en un malestar que ha prendido alertas, repito, en todos los países del mundo, no importa los niveles de desarrollo. En el mundo y en la región latinoamericana en particular, habíamos estado enfrentando una situación muy preocupante, pues el apoyo a esta forma de gobierno tan relevante, la democracia, se había venido reduciendo de manera sostenida. No solamente este fenómeno afectaba a los países en vías de desarrollo, sino también las democracias más consolidadas, más avanzadas. Desde la perspectiva de la región latinoamericana, de acuerdo con el llamado Latinbarómetro, entre 2009 y 2018, la satisfacción de la democracia, como ustedes pueden ver en la gráfica que les presento, había venido cayendo, disminuyendo de 59% a 48%, incluso a niveles más reducidos. Menos de la mitad de la población de nuestra región había estado defendiendo realmente esta forma de gobierno, la democracia, y esto presenta desafíos políticos enormes. En el mundo en desarrollo, en el mundo desarrollado, el escenario tampoco era muy alentador. En Europa, el voto por partidos antisistema se multiplicó de 7% a 20% en los últimos 15 años. Por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, por mencionar 3 ejemplos, solo se había replicado esta pérdida democrática de forma muy clara. En Estados Unidos el apoyo a la democracia es de 70% entre adultos mayores y entre los menores de 40 años apenas llega al 29%. La juventud está teniendo serias dudas respecto a la democracia y estas generaciones llamadas los millennials, por ejemplo, ya no apoyan la democracia o ya no confían verdaderamente en la democracia tanto como lo hicieron en su época los baby boomers en los 70s. Hay, por lo tanto, un claro fenómeno de desencanto con la democracia, pero esto es totalmente explicable, no es fortuito. Nosotros consideramos que hay causas claras y razones muy concretas que pueden explicar este alejamiento de la fe en la democracia, y en los últimos 30 años, pero de manera más acelerada en la última década, en los años que han sido considerados como los años del neoliberalismo, el mundo pues se ha vuelto más desigual. Desde 2015, el 1% más rico del mundo, ya lo sabemos todos, acumula más riqueza que el 99% restante. Es decir, hay una concentración de la riqueza muy, muy insultante y de gran gravedad. A pesar de que el mundo ha tenido en los últimos años una de las etapas de innovación tecnológica más acelerada, estamos viviendo estos francos procesos de alejamiento de procesos democratizadores, y por ello es que esta concentración de la riqueza en donde los beneficios han sido capturados por solo algunos sectores, pues se ha reflejado claramente en los fenómenos políticos. Las democracias liberales en algunos países han llegado a convertirse incluso en espacios, en regímenes elitistas que han alejado a los gobiernos de sus ciudadanos. Ha habido un divorcio entre Estado y sociedad, y eso es precisamente lo que nos debe de alentar a tomar el desafío con mucha seriedad. Es precisamente esta concentración del poder que en la mayor parte de los casos ha coincidido con una mezcla tóxica, con una concentración de poder económico, la que ha generado un terrible caldo de cultivo para la generación de la corrupción. La siguiente lámina, la lámina que es la número 5, hay una clara relación
entre la satisfacción con la democracia y la percepción de la corrupción. Ahí ustedes pueden ver cómo es evidente que el sentir de la ciudadanía con respecto a la corrupción está teniendo un claro impacto con la evaluación directamente que se da para el tema de la democracia. En donde hay más satisfacción con la democracia, también tenemos menores niveles de corrupción, y eso se refleja en estas correlaciones que ustedes pueden ver ahí. También de manera inversa, cuando hay un menor puntaje en la percepción de la corrupción, esto se refleja precisamente en un peor ranking internacional y por lo tanto en una menor satisfacción con la democracia. Entonces, pues esta transformación del servicio público para recuperar la confianza que vamos a ver en la siguiente lámina es la que nos debe llevar a tomar en serio, ya decíamos, la lucha contra la corrupción, que no es una lucha solo en contra del atropello de los más poderosos sobre los más vulnerables, sino que también representa el romper una lanza en contra de la democracia y de la estabilidad estructural internacional. Y precisamente ante este desencanto de los gobiernos o sobre la democracia, es que nosotros que estamos interesados en los temas del servicio público, de la vida pública, y desde luego quienes tenemos la responsabilidad gubernamental o de representación social, es que tenemos la obligación de transformarnos y de responder a las necesidades y las preocupaciones más genuinas de la ciudadanía. Como servidores públicos, desafortunadamente, somos testigos de la afinidad que existe entre las burocracias, muchas veces con inercias que no necesariamente están tomando este desafío, repito, en serio. Es decir, se apuesta más por la continuidad y las inercias que por otra forma de abordaje de los asuntos públicos. Es una característica muy común de las burocracias en todo el mundo apostar por esta forma de actuar, por esta continuidad y esta inercia, y eso históricamente ha también generado pues movimientos políticos que nos obligan a los servidores públicos a trabajar con más fuerza, a mover hacia adelante nuestros esfuerzos y a construir entre todos un horizonte distinto. Por ello estoy muy honrada, señalo una vez más, de tener este intercambio con ustedes, académicos verdaderamente interesados en estos temas, reflexivos de estos temas, para que en conjunto, academia y gobierno, academia y sociedad, participen de las necesidades de estos cambios que tenemos que abrir, que tenemos que empujar para generar a su vez una reflexión científica diferente, una reflexión filosófica y científica verdadera que asuma un compromiso por la transformación. Ahora, como ustedes saben, la transformación del servicio público ha sido uno de los compromisos del licenciado López Obrador, y la prioridad de nuestro gobierno federal se ha centrado en esa cuestión básica que es la lucha anticorrupción. En este gobierno somos conscientes de que durante muchos años pasados, la corrupción fue el distintivo de anteriores administraciones y de fenómenos que lamentablemente generaron círculos viciosos muy ominosos, que generaron inclusive exclusiones y la generación de élites en el poder, que en conjunto todos estos fenómenos pusieron incluso al borde de la extinción la propia Secretaría de la Función Pública, que hoy ya se encuentra renacida, se encuentra, hemos dicho, relanzada. Hubo un proceso de relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública, y esa fue pues la respuesta concreta más evidente que dio la administración del licenciado López Obrador.
el salvar, el fortalecer, el incluso centralizar todo el poder de control, de fiscalización y de exigencia de rendición de cuentas en una dependencia como la nuestra. Entonces, nos dotamos de nuevas atribuciones, de mayor fortaleza y sobre todo, pues, de verdadera convicción para el combate a la corrupción. Por ello, lo que hicimos en este gobierno, la construcción y el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública se concretó en varios ejes que voy a permitirme explicar a continuación en la siguiente lámina, que es el impulso a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ya decíamos, no se trata de una austeridad neoliberal o de una austeridad en abstracto, sino de una austeridad republicana que precisamente estuviera orientada a atender estos vacíos, por no decir estos vicios inclusive, y hoy ya con una ley federal del nivel de la Ley Federal de Austeridad Republicana, estamos caminando rumbo al blindaje del interés público ante estos fenómenos que estábamos detallando al principio. En primer lugar, hoy los servidores públicos ya deben separarse legalmente de los activos e intereses económicos que están relacionados con la materia de su responsabilidad o que afectan de manera directa o decisiva el ejercicio de sus tomas de decisiones, el ejercicio de sus responsabilidades, y eso está estipulado en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. En segundo lugar, otro elemento importantísimo es que los servidores públicos de alto nivel que se separen precisamente de su cargo por alguna circunstancia, no pueden entrar en el llamado fenómeno de la puerta giratoria, pues están prohibidos para ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado, respecto de las cuales hubieran tenido información privilegiada en el ejercicio de sus encargos, de sus responsabilidades, salvo que hubiesen al menos transcurrido 10 años. Esto, yo sé, fue un tema de mucho debate que generó polémica acentuada, pero creo que al menos estamos en otro estadio ya como nación para frenar el conflicto de interés y para frenar este fenómeno tan ominoso de la puerta giratoria. Estamos ya en otro estadio que en lo que estuvimos durante administraciones previas, en donde este periodo de veda o este blindaje para el conflicto de interés era simplemente de un año, y evidentemente eso pues generaba fenómenos de simulación. Por último, otro tercer eje de la Ley Federal de Austeridad Republicana que nos parece importantísimo rumbo a la profesionalización verdadera de la vida pública es que se estableció el procedimiento del levantamiento del velo corporativo. Que se va a utilizar a fin de evitar que alguien perjudique precisamente los intereses públicos o privados por el uso de una figura jurídica específica. El compromiso con transformar el gobierno es hacerlo desde raíz. Estamos decididos a impulsar un cambio en la actitud y los valores de los servidores públicos. Estamos decididos a empujar que se sientan orgullosos de su servicio a la nación y de que este orgullo surja del compromiso de ser los primeros en respetar las leyes, de predicar con el ejemplo. Y desde este punto de partida queremos sumar a todos los sectores de la sociedad para construir el frente común que se necesita para la corrupción. Por ello estamos caminando rumbo a una nueva ética pública, ya lo habíamos dicho desde el principio. Entendemos que en el combate a la corrupción se necesita concientizar los diferentes fenómenos porque ello presenta fenómenos muy complejos y por ello también se necesitan diferentes alianzas en diferentes frentes. Sabemos que la corrupción más grande o una de las corrupciones más desafiantes se encuentra, por ejemplo, en los procesos de compras y contrataciones de nuestra vida pública, en particular las compras del gobierno, y también sabemos que habían sido muy contadas las empresas que
que participaban en condiciones justas para conseguir las asignaciones para las compras y las asignaciones de los contratos. Por ello es que estamos muy conscientes de que tenemos que trabajar de la mano y cerrando filas con los empresarios que están apostando por la integridad, que estamos seguros, estamos ciertos de que son la mayoría de los empresarios de este país. Por ello lanzamos el padrón de integridad empresarial para reconocer a todos esos grandes empresarios, esas empresas que tradicionalmente se conducen con probidad y con integridad, pero que lamentablemente habían sido excluidas de la asignación de contratos y de la posibilidad de competir justamente y en terreno parejo con los monopolios o con los empresarios rentistas que lamentablemente también lucraban en el pasado con el presupuesto público. Entonces, de la mano con la tecnología, hemos impulsado plataformas digitales muy importantes. Uno de los ejes nodales con el cual relanzamos la Secretaría de la Función Pública fue la democratización de las tecnologías, y precisamente en esa lógica de la democratización de las tecnologías, hoy tenemos ya plataformas como la de nuestros alertadores internos y externos de la corrupción, lo que hemos llamado los whistleblowers mexicanos, estos ciudadanos heroicos que nos dan las coordenadas específicas y la información más valiosa para emprender investigaciones de diverso signo, y con ellos, precisamente porque ellos nos ofrecen información fundamental, nosotros desde la nueva Secretaría de la Función Pública lo que les hemos ofrecido es precisamente garantías para que estas denuncias alertadoras, estas alertas puedan proceder sin miedo a tener ninguna represalia. Entonces, les garantizamos, repito, sus derechos laborales más básicos, sus derechos cívicos más preciados, sus derechos fundamentales, para que se protejan pues su nombre, sus familias y desde luego sus puestos en la administración pública. Estas protecciones y estos protocolos de seguimiento a las alertas han tenido claros frutos en la Secretaría de la Función Pública y están ayudándonos a consolidar ese gobierno honesto, con probidad y ética pública que estamos generando. Impulsamos también un código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. Con este código empezamos a establecer pues una disciplina en el deber público para que todas las acciones que se tomen o las acciones que se empujen vayan en coordinación con el auspicio del interés público en primer término. Hemos trabajado además a través del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, que es un programa transversal, sectorizado, que nos encargó de forma directa el presidente y que ha nutrido de forma muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo. Con este Plan Nacional o este Programa Nacional de Combate a la Corrupción hemos impulsado la construcción de la nueva ética pública y estamos muy ciertos de que está contribuyendo a lograr el bienestar de todas las personas. En términos de la austeridad republicana, también estamos caminando hacia una nueva ética pública en donde ya tenemos una nueva forma de ejercicio del gasto del gobierno. La austeridad, como saben, no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino por el contrario, terminar con la opulencia. Ningún país, lo ha dicho ya el presidente, debe tener un gobierno rico mientras exista un pueblo pobre. Lamentablemente, a pesar de que más de 50 millones de mexicanos hoy viven en condiciones de pobreza, en 2018, el año que llega esta administración al poder, se destinaron más recursos a los servicios profesionales, con gastos operativos, con gastos corrientes excesivos, y precisamente por ello, ante esta realidad inaceptable, es que se impulsó desde los primeros días pues criterios de austeridad republicana que se han reflejado ya incluso en esta ley federal de austeridad
republicana. Los datos estaban presentes, están ahí documentados, como había un exceso de viajes al extranjero, de celulares de lujo, de servicios personales, inclusive a los funcionarios públicos. La OCDE había documentado cómo la alta burocracia mexicana era la segunda mejor pagada de todas las burocracias en América Latina, solamente después de Colombia. Teníamos ese deshonroso lugar. En 2016, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganaba más que el presidente de Alemania o de Italia. En 2017, el sueldo de un director ejecutivo de una empresa privada era aproximadamente de $8,000 mensuales, mientras que las altas burocracias mexicanas, algunos funcionarios de estas altas burocracias mexicanas llegaban a ganar más de $15,000 por mes. Entonces, esta situación era inaceptable y teníamos que frenarla de forma radical y sobre todo de forma legal, con leyes, con normativa. En la siguiente lámina vamos a ver cómo la austeridad republicana es también, ya les decía, muy diferente, dista de la austeridad neoliberal, que efectivamente se orientaba más hacia el menoscabo de los gobiernos y el pisoteo de los derechos sociales, y precisamente la austeridad de nuevo cuño, la austeridad republicana, es la que está dirigida a evitar el despilfarro y la avaricia, incluso en el gasto público, para recuperar recursos y destinarlos a infraestructura, a programas de bienestar y detonar directamente el desarrollo. Entonces, por eso es que estamos contrapunteando precisamente la austeridad republicana con la austeridad neoliberal, poniendo en el centro el principio de progresividad de los derechos sociales, de los derechos fundamentales. La Ley Federal de Austeridad Republicana incorporó medidas que aseguran que los servidores públicos se conduzcan con probidad e integridad, que exista realmente esa separación entre el interés público y los intereses privados, por más legítimos que estos intereses privados puedan llegar a ser. Nuestra austeridad republicana se sustenta en la disciplina, en una disciplina de 3 tipos: la disciplina organizacional, la disciplina de gasto y la disciplina política en términos de las disciplinas de conflicto de interés. Respecto a la primera, la disciplina organizacional, ustedes lo saben, ajustamos estructuras orgánicas, las hicimos esbeltas, definimos criterios para eliminar ocupaciones duplicadas, y al mismo tiempo con estos principios, que además son principios fundamentales de toda la administración pública, que son la racionalidad, la eficacia, la eficiencia, y ahora la austeridad republicana, estuvimos desmantelando todo esto que el presidente ha llamado el paquidermo reumático de las estructuras pesadas, lentas y excedidas en términos de lo organizacional. Eliminamos miles de direcciones generales adjuntas, y con toda esta reestructura organizacional, es decir, de disciplina organizacional, ya generamos ahorros por más de 5,000 millones de pesos en estos primeros años. En términos de la disciplina de gasto, pues simplemente de tajo hemos bajado los niveles porcentuales de los gastos corrientes, hemos eliminado los gastos superfluos, desde luego, prohibido los gastos onerosos, y estamos reorientando los recursos que antes se desperdiciaban, los hemos ido transformando en inversión, en beneficios para las y los ciudadanos, los mexicanos. Hemos puesto también límites a los capítulos de gasto, y sobre todo hemos caminado hacia un procedimiento novedoso y que ha generado grandes ahorros en el gasto, que es la consolidación de las compras del gobierno y para el gobierno a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Sumado a todos estos elementos que estamos describiendo rápidamente, en este presupuesto del año pasado, por ejemplo, se asignaron 120,000 millones de pesos en rubros susceptibles de ahorro.
Y en tercer lugar, el tema de las disciplinas más políticas, más disciplinas normativas orientadas a frenar y eliminar los conflictos de interés. Gracias a esta nueva ley separamos el poder público del poder económico. Ahora todo el servidor público que tenga vocación de servicio público debe de separarse de cualquier activo financiero, activo que ponga en riesgo de conflicto de interés su desempeño. Existe, ya les decíamos al principio, esta veda de 10 años para los servidores públicos de alto mando que hayan regulado sectores de la economía, que hayan tenido información importante, sensible, confidencial. Y por cierto, este periodo de veda de 10 años para los servidores públicos no aplica más que a los altos mandos, es decir, en este supuesto entrarían no más de 2.500 servidores públicos, es decir, 5 servidores públicos de cada 3.000, porque también queremos romper con esa idea de que ahora ya nadie va a poder caminar de la esfera pública a la esfera privada, porque tampoco se trata de esa situación. En la siguiente lámina ustedes ven cómo estamos trabajando rumbo a la inclusión. La nueva ética pública también implica transformar la administración pública federal, hacerla más inclusiva, no solamente en términos de género, sino también en términos de los conflictos de interés. México es un país que a lo largo de su historia ha intentado construir sistemas de profesionalización para la función pública y de manera concreta hace más de 15 años se expidió la ley que implementó, ustedes lo saben, son expertos en esto, el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. Esto nació como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y en beneficio de la sociedad. Sin embargo, estos grandes y positivos objetivos con el paso del tiempo se fueron desdibujando. Y esta ley que estaba concebida para garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia en el servicio público a través precisamente del mérito y la evaluación permanente, de los resultados concretos en el desempeño, se fueron quedando frenados. El marco de transparencia y de legalidad que exigía estos objetivos, pues también resultó ser manipulada, para decirlo de una forma, o utilizada para beneficiar precisamente a algunos cuantos allegados en términos políticos a quienes hegemonizaban en las administraciones pasadas, y esto desde luego nos dio como fruto que el carácter profesionalizante que buscaba la ley del servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal, pues se fue anulando. Por ello nosotros realizamos reformas concretas en materia de recursos humanos y del servicio profesional de carrera. Hemos auspiciado en la práctica muchas nuevos usos, nuevas formas para asegurar que el único criterio que determine la entrada en particular del servicio público sea la honestidad, el mérito y las ganas de servir a el interés público. El 17 de mayo de 2019 publicamos reformas en materia de recursos humanos y también vinculadas al servicio profesional de carrera. Publicamos cambios al manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y organización, y también publicamos el manual del servicio profesional de carrera con cambios muy importantes. Entre otros, señalo un nuevo procedimiento de valoración de capacidades para las personas candidatas a ingresar a puestos de la Administración Pública Federal. Desarrollamos también metodologías nuevas, novedosas, para valorar la capacidad comprobada y ofrecer una constancia, una certificación, una constancia que acredite los requisitos de ocupación de puesto de los candidatos a ingresar en la Administración Pública Federal.
Hoy ya se trata de valorar el conocimiento y la experiencia de los servidores públicos más allá de los títulos, pero evidentemente también buscando los méritos y los estudios que cada una de las personas pueda tener y probar que quieran con la cual quieran contribuir a la generación de este nuevo servicio público que todos exigimos sea profesional y con gente preparada. Pero al mismo tiempo también estamos tratando de no excluir a la gente que sin haber tenido la oportunidad de ganar títulos, tenga toda la voluntad, la experiencia y la capacidad para también entrar a este servicio público profesional e ir ganando con su entrega, con sus resultados, con sus desempeños y con su mérito, pues la oportunidad también de ir subiendo en la valoración de este servicio de la Administración Pública Federal. En la siguiente lámina, de la totalidad de personas que integran la Administración Pública Federal, contamos con una proporción de 46% de varones frente a 54% de mujeres, y ya aterrizándolo a los datos del servicio profesional de carrera, vemos que la proporción es 60% para varones, 40% para mujeres. A simple vista, esto podría parecer más o menos equitativo. Sin embargo, si observamos más de cerca, nos percatamos que lamentablemente el mayor número de mujeres se concentra en puestos de mando medio, incluso ni siquiera de mando medio, y entonces tenemos el desafío de que las mujeres tienen que llegar más claramente a los puestos de dirección, a los puestos de mando, a los puestos de alta dirección. En las direcciones generales hay una proporción de 71% de hombres, mientras que solamente un 29% está ocupada por mujeres. Estamos hablando de la categoría de los directores generales. Esto pues nos arrojó una fotografía de una desproporción evidente en los puestos de conducción de la Administración Pública Federal. Necesitamos mayor liderazgo femenino y la necesidad de analizar más de fondo nuestro diseño y nuestro desarrollo organizacional para buscar nuevos esquemas de combate a la desigualdad, de auspicio precisamente de la inclusión y de la equidad. De hecho, esto es lo que nos llevó precisamente a cambiar la forma en que estábamos generando convocatorias para el servicio profesional, y en 2020 lanzamos la primera convocatoria con perspectiva de género, la primera convocatoria que discriminaba positivamente, en la cual se llamó a participar únicamente a las mujeres. Esta fue una acción histórica, me parece, muy concreta y muy necesaria, que lanzamos desde la Secretaría de la Función Pública desde 2020 y que repetimos con gran éxito en este año 2021. Vamos a seguir continuando con estas acciones afirmativas, con estos procedimientos de discriminación en positivo a favor de las mujeres, porque ya decíamos, se necesitan mayores mujeres con liderazgo en los procesos organizacionales, en los esquemas organizacionales. En el mismo sentido de la inclusión y reconociendo que México es un país pluricultural, caminamos hacia un servicio público más incluyente para nuestros pueblos originarios. Actualmente en el gobierno de México trabajan 3,112 personas que hablan lenguas originarias, que son alrededor de 60 lenguas que existen, de las 60 lenguas que existen en nuestro territorio nacional, y por ello también estamos buscando incluir en el servicio público en posiciones de liderazgo también a miembros de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, estamos dando resultados en estos 2 años de nuestro caminar institucional, y obviamente los años previos, no solamente desde la academia, sino en el año que significó el proceso de transición hacia esta administración, para lograr avances concretos que ahora me permitiré compartir con ustedes. En primer lugar, el alcance del servicio profesional de carrera, en donde tenemos que entender que actualmente la Administración Pública Federal cuenta con
1.6 millones de servidores públicos, de los cuales 26,000 pertenecen al servicio profesional de carrera y se encuentran repartidos estos servidores públicos en 72 instituciones. Es decir, el 24% del total que compone la Administración Pública Federal. Sobre la profesionalización, partimos de que cualquier programa de capacitación y formación debe tener por objetivo incidir en la mejora de las capacidades personales e institucionales, y por ello decidimos reorganizar el tipo de capacitación y formación desde la inducción a la administración pública y desde esta inducción hacia la especialización técnica en la administración pública, cuestiones que requieren nuestros funcionarios públicos, nuestros servidores públicos, teniendo como base siempre un modelo de gestión por competencias bajo un esquema de dominios muy concretos, funcionales, que se orienten siempre a estar regidos por los valores que le dan vigencia y validez a la República. Hemos propuesto también que el servicio profesional de carrera enfatice en 3 grandes elementos formativos, que son, en primer lugar, esta capacidad inductiva que ya decíamos; en segundo lugar, una formación continua para que siempre haya capacitación permanente, para que siempre hayan herramientas a la disposición de nuestros funcionarios públicos, y también un esquema que acentúe en la alta dirección, porque necesitamos también formar liderazgos, formar servidores públicos con una nueva mística en la dirección. La capacitación inductiva está conformada por el conjunto de saberes básicos y transversales de la Administración Pública Federal que todos deben de tener. Es una especie de tronco común que toda persona servidora pública requiere tener, sin importar ni la dependencia, ni la institución, ni el nivel en que opere o se encuentre. Esta capacitación inductiva tiene por objetivo establecer un piso mínimo de todos los servidores públicos. Asimismo, estamos buscando orientar y dar bases de conocimientos y habilidades generales, metodológicas, transversales de la Administración Pública Federal, en donde se esté sembrando los fundamentos formativos de carácter interdisciplinario, multidisciplinario, incluso transdisciplinario, que nos ayuden a sensibilizar a todos los funcionarios públicos en lo que ellos pueden recibir y dar desde sus funciones para la riqueza de la Administración Pública Federal. Con esta capacitación inductiva también los servidores públicos de nuevo ingreso o todo aquel servidor público en funciones ya desde hace tiempo tendrá pues el ánimo de reforzar sus conocimientos básicos y se estará sembrando esa convicción por tener saberes técnicos adicionales a los que ya tienen en su repertorio de origen. Entonces, estamos obviamente también trabajando fuerte en integrar valores, principios éticos y nuevas formas de generar culturas organizacionales en la vocación del servicio público, repito, siempre orientado a la generación de la nueva ética pública que estamos aspirando a construir. En la siguiente lámina, cuando vemos la formación continua, vamos a buscar también incidir en la mejora especializada de las capacidades institucionales. Para ello estamos ofreciendo una gran cantidad de cursos, talleres o formaciones específicas en donde debe haber en particular una íntima relación entre las áreas funcionales y los objetivos institucionales de cada dependencia de gobierno. Tiene que haber una clara correspondencia entre estos dos elementos. Los programas que estamos ofreciendo están diseñados para la formación de los servidores públicos bajo un esquema de cuerpo o dominio funcional, es decir, estamos muy interesados en formar áreas de conocimiento especializado, como sería, pues, en primer lugar, por ejemplo, lo que tenemos en nuestra función pública, tener mejores auditores, mejores administradores,
Como sabemos, los cuerpos de funciones operan como un esquema de clasificación de un conjunto de puestos o dominios, familias o dominios cuyas funciones están relacionadas con actividades y competencias específicas, y eso pues también nos ha permitido avanzar en una progresión de carrera y en una movilidad a través de procesos de profesionalización. Esto lo hemos agrupado en conjuntos que se distinguen por sus competencias y sus condiciones específicas, y para ello también hemos trabajado en el ámbito normativo con apoyo para tener estas competencias muy bien definidas y pues aterrizarlas en lo que ya decíamos, tener mejores jurídicos, mejores administradores, mejores educadores, mejores fiscalizadores, mejores controladores en todos los niveles y en la mejor comprensión de este término. Entonces tenemos competencias muy específicas y más adelante vamos a exponer adicionalmente qué queremos decir con estas actividades que operan sobre cuerpos de competencias. Respecto a la formación para la alta dirección, nuestros programas de la función pública en la profesionalización ha considerado programas dirigidos a perfeccionar habilidades directivas para tener una visión diferente, una visión integral de los líderes de la Administración Pública Federal. Estamos enfatizando en fortalecer y en desarrollar diversas competencias, como son la visión de Estado, la nueva visión de Estado que exige, de hecho, la Cuarta Transformación, y la nueva empatía en términos de liderazgo, cómo ser un líder con un pensamiento estratégico, con mejor creatividad, con innovación, con solidaridad, con manejo de conflictos, evidentemente con principios que llegaron para quedarse, como son los principios de la transparencia, de la rendición de cuentas. Todo esto alumbrado evidentemente con una visión de pensamiento crítico y autocrítico. Entonces, en esta reorganización para la formación de los altos mandos, del liderazgo que exige la Administración Pública Federal, estamos muy encaminados y también tenemos pues resultados importantes que vamos a dar a conocer en días próximos. Estamos organizando también el tipo de capacitación y formación que se imparte desde la inducción hacia la gestión o hasta la gestión, y también enfatizando en la especialización técnica por cuerpo de funciones, como ya decíamos. Para todo esto que estamos describiendo, hemos suscrito pues una gran cantidad de convenios de cooperación con una diversidad de instituciones. Les puedo mencionar, entre otros, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa. También hemos desarrollado cursos de alta dirección que se han gestionado con los institutos franceses, en particular el Instituto de Lyon, Francia. Hemos capacitado también a diversos servidores públicos de alto nivel, incluso han participado secretarios de Estado en estos cursos de alta gestión. Por ejemplo, ha participado con nosotros la Secretaría de Economía, altos mandos de Sedena, de Marina, la jefa del SAT, la Secretaría de Semarnat, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Energía. Es decir, nuestros secretarios de Estado y sus altos mandos han estado abiertos, dispuestos y han participado directamente en nuestros cursos de alta dirección y los convenios de cooperación de diversos signos que hemos signado aquí en la Secretaría de la Función Pública rumbo a la profesionalización. Asimismo, como ustedes saben, acabamos de firmar un convenio con el CLAD y con ellos próximamente estaremos ofreciendo otro curso de alta dirección para todos los funcionarios y servidores públicos interesados. En el mismo sentido y con la intención de que los servidores públicos cuenten con mecanismos de formación permanente, en mayo de 2020 lanzamos el sistema de capacitación
para los servidores públicos, que es nuestro SICABISP, y con el cual hemos realizado pues miles de ofertas para los servidores públicos. En este mes, por ejemplo, más de 362,400 personas han realizado acciones de capacitación diversas, que son desde cursos, diplomados, capacitaciones más cortas, y hemos generado, nos parece, sinergias de grandes círculos virtuosos en donde se desarrollan talentos, experiencias, y los servidores y servidoras públicas nos ayudan mucho a retroalimentar el trabajo que estamos haciendo desde la Unidad de Políticas de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. Hemos también trabajado en cursos muy orientados a la generación de nuestra nueva ética pública. En particular, tenemos ya el primer diplomado para los órganos internos de control. Este primer diplomado lo enfatizamos en la nueva forma en que se está luchando contra la corrupción en la administración pública. Este diplomado lo impartimos a más de 1,200 personas servidores públicas que están asignadas, que están adscritas a los órganos internos de control de la APF. Impartimos asimismo un curso que fue muy llamativo, muy exitoso, que se llamó Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público. Este curso lo tomaron más de 104,290 servidores públicos, y fue un curso muy llamativo porque nos ponía a trabajar con dilemas éticos que estos 104,000 servidores públicos nos ponían a consideración de quienes estaban en este taller, en este curso. Entonces, son nuevas metodologías de interacción donde se explica qué es un conflicto de interés, qué es un conflicto de interés real, qué es uno potencial, cómo se puede desactivar la configuración de un conflicto de interés y cómo también se puede caminar rumbo a la sanción para cuando los conflictos de intereses ya están generando algún problema de operación en la vida pública y administrativa. Adicionalmente, más de 79,000, casi 80,000 personas tomaron un curso muy novedoso que se llamó La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público, en donde una vez más estamos aterrizando qué son los nuevos mecanismos normativos que conforman la nueva ética pública. Tenemos también cursos que impartimos a 17,000 personas sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana, artículo por artículo, implicaciones políticas, implicaciones públicas de lo que significa la existencia ya de una ley federal de austeridad republicana. Entonces, bueno, pues entre otros muchos ejemplos nos llevan a que estamos capacitando en colaboración. Muchos de estos cursos los estamos haciendo de la mano con otras instituciones que también tienen otros expertise. Incluso estamos colaborando con instituciones autónomas. La Fiscalía de Delitos Electorales ha trabajado en colaboración con nosotros y en interacción con ellos impartimos el curso Materia de Prevención de Delitos Electorales y las responsabilidades administrativas. Este fue un curso muy exitoso que tomaron más de 200,000 servidores públicos. Asimismo, estamos trabajando con la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Oficialía Mayor estamos trabajando en el taller para la elaboración de estudios de mercado. Cómo se hacen los estudios de mercado, cómo se elaboran las investigaciones competitivas que acrediten las mejores condiciones para las adquisiciones de los contratos, para las adjudicaciones de los contratos y las adquisiciones del Gobierno de México. Entonces estamos capacitando también en competencias específicas para los procesos de adquisiciones, para los procesos de compras públicas. Asimismo, estamos construyendo acciones de capacitación con otras dependencias como Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de la banca. Estamos trabajando en todas y cada una de estas aristas más específicas, repito, en sinergia y en trabajo colaborativo.
todas estas acciones han tenido ya sus efectos positivos y hoy podemos pues compartir con ustedes que somos uno de los gobiernos que más niveles de confianza de sus ciudadanos ha logrado. Por ejemplo, el barómetro global de la corrupción es muy importante porque ha demostrado mejoras objetivas y estas mejoras objetivas se reflejan en metodologías autónomas, en metodologías que no define la función pública, que no define este gobierno, sino que son metodologías internacionales, que son además metodologías muy probadas y en donde México, de estar en un lugar muy deplorable año tras año en las décadas pasadas, con la llegada de este gobierno, pues ha mejorado ya 37 puntos porcentuales en la confianza de los ciudadanos. Hoy nos ubicamos como el país de América Latina con la mejor evaluación de desempeño en el combate a la corrupción. Asimismo, en lo que respecta al índice de percepción de la corrupción, que también es un indicador muy connotado a nivel internacional y que elabora año tras año Transparencia Internacional, que tampoco tiene nada que ver con este gobierno ni con la región, sino es una organización global. Ahí también hemos dado resultados muy concretos, positivos. Hemos recuperado 14 de las 33 posiciones que año a año fueron descendiendo entre 2012 y 2018, que fuimos descendiendo como país entre 2012 y 2018, y en tan solo estos 2 primeros años de gobierno, pues ya remontamos 14 posiciones, lo cual es muy importante porque esta evaluación, ya repito, se construye con el concurso de expertos y ejecutivos de empresa de nivel internacional. Es decir, nosotros no tenemos ninguna injerencia en los resultados de estas valoraciones. Finalmente, también a nivel nacional estamos siendo bien evaluados por un organismo autónomo como es el INEGI. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, que es la ENSIG, en 2019 la percepción de corrupción en el gobierno federal, es decir, lo que nos toca directamente a nosotros, bajó de un alto 86.5% que tenía antes de la llegada de nuestro gobierno a un 66.2%. Es decir, la confianza se ha duplicado para las estrategias de combate a la corrupción a nivel federal. La confianza pasó de 25.5% a 51.2%. Y esos son datos, una vez más, que maneja el INEGI, que elaboró a través de su encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental y de las cuales estamos muy orgullosos en esta administración, en el gobierno federal. En el caso de los municipios, la comparación es que la incidencia de casos de corrupción es 3 veces mayor en los municipios que en el gobierno federal, y también la comparativa que tenemos respecto de los estados, las entidades federativas, también el gobierno federal presenta un nivel superior de confianza, teniendo la mitad de los casos de corrupción respecto de las entidades federativas. Entonces, pues en la Secretaría de la Función Pública estamos contentos, vamos a seguir trabajando duro, mirando hacia adelante y pues con el firme compromiso de saber que la profesionalización tiene que dar resultados concretos en el combate a la impunidad, en el combate, desde luego, a la corrupción, pero sobre todo en generar condiciones de confianza para nuestros ciudadanos, en lograr ganarnos la confianza con resultados concretos, y pues no vamos a cejar en ese empeño de volver a generar entre todos las democracias, las sinergias Estado-sociedad que nos merecemos todos los mexicanos en estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por la presentación de esta conferencia magistral, La política de la profesionalización del servidor público basada en la ética y la integridad. Y bien, a continuación escucharemos las palabras del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario. Adelante. Bueno, más bien es
agradecerle y felicitarle, doctora, secretaria de la Función Pública, como comunidad universitaria. Nos sentimos muy halagados de poder escuchar en una hora, menos de una hora, un repaso, ¿no?, con una visión panorámica sobre el paradigma de la función pública, los retos que estamos enfrentando los estados, los gobiernos a nivel internacional, para después aterrizar muy concretamente con algunos de los principios fundatorios de esta administración pública encabezada por el gobierno de la República, y en donde la Secretaría de usted pues tiene una función sustantiva para el desarrollo de nuestro país. Yo le quiero reconocer su calidad, su capacidad, su experiencia, porque no es fácil encontrar en una sola persona, por un lado, la capacidad académica, su trabajo como profesora investigadora le acredita, pero además una experiencia, ¿no? Y se están viendo muy claro, ¿no?, sobre cómo esta Secretaría ha venido abordando demandas a nivel internacional, nacional y muy particulares desde la mirada de lo que debe de ser un buen gobierno. Yo le quiero decir que en la Universidad de Guadalajara, y en CUSE en particular, tenemos diversos programas educativos, y me parece que para la comunidad universitaria, no solo de la UDG, para la comunidad en general, su conferencia fue muy importante. Tenemos diversos diplomados en gobiernos locales, gestión pública, fiscalización, transparencia. Tenemos en CUSEA también la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Tenemos una licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, con todo este nuevo esquema que debe de blindar todo el aparato fiscal y financiero del país. Una maestría en políticas públicas, un doctorado en políticas públicas y desarrollo, un instituto de investigación en rendición de cuentas y combate a la corrupción, y bueno, pues, nuestro propio instituto de investigación en políticas públicas y gobierno. Por ello es que cuente con la Universidad de Guadalajara para las colaboraciones futuras. Estamos interesados en poder apoyar su trabajo, por ejemplo, en esos sistemas de capacitación, en análisis y estudios sobre las materias que usted ha dicho, y sobre todo la profesionalización de la vida pública. Así es que seguramente este espacio, si usted nos lo permite, lo estaremos replicando con nuestra comunidad académica, que estoy viendo aquí que están conectados, muchos están mandándole muchas felicitaciones, por cierto, aquí en vivo, y también con nuestra comunidad estudiantil. Enhorabuena, felicidades, muy honrado nuevamente por su participación, y pues con esto, si no hay algún otro comentario, Cristian, con esto daríamos por concluida esta conferencia titulada la política de profesionalización del servidor público basada en la ética y la integridad, a cargo de la doctora Irma Heréndida Sandoval Ballesteros. Gracias, enhorabuena, y bueno, pues a toda nuestra comunidad, audiencia que nos sigue, esperamos que esta sea un ejercicio ilustrativo y formativo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, secretaria, y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias al doctor Luis Gustavo Padilla. Estoy muy contenta de lo que me dice él, de las posibilidades que quizás podamos buscar para que en un futuro signemos convenios con el propio Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de esta prestigiosa universidad, porque estamos muy interesados en que esa valía de ustedes y sobre todo ese trabajo probado durante ya más de una década se concrete en una nueva sinergia desde la Secretaría de la Función Pública con ustedes, convenios de colaboración muy específicos para profesionalizar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Si me lo permite, a través del doctor Cristian Sánchez, y agradecerle nuevamente a Cristian la magnífica labor que ha hecho, estaremos en contacto con usted. Por supuesto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos en el marco
de este primer seminario internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de este centro universitario. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde. Enhorabuena, hasta la próxima.